Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo siembro las zanahorias, qué sistema uso y qué hago para que germinen correctamente. Desde hace ya tiempo uso este tipo de método para sembrar las zanahorias, porque nos evita después tener que aclarear o arrancar zanahorias cuando nacen todas juntas si echamos las semillas sueltas. También tenemos las semillas de toda la vida, estas. El año pasado hice la prueba, sembré en cinta y sembré así, a voleo. ¿Y qué pasó? Pues que estas crecieron algunas todas muy juntas, hubo que entresacar, ya la que entresacas, pues la zanahoria de al lado queda un poquito ya afectada, en fin, que al final salieron muchísimo mejor ya las zanahorias que están en cinta porque ya tienen su separación que este método. También existe otro método, a ver si lo veis, que son, un momentito, este método, que son unas zanahorias que vienen como en bolitas. Este método también está bien, lo único que hay que tener es pues paciencia, ir dejándolas así, ya con su distancia. Este también está bien, este método. Y como os decía, este es el método que a mí más me gusta. Mira, vienen como 3 tiras, que después vamos a separar y os voy a enseñar cómo yo las siembro. Vienen 3 tiras y ya vienen las semillas colocaditas, ¿no? Vienen colocadas para ponerlas en el surco. La tierra pues tiene que estar cavada, abonada, suelta. Sobre todo es muy importante que esté así, suelta, porque si la tierra está dura o tiene muchísimas piedras, las zanahorias van a crecer deformadas. Hace ya días nosotros hemos cavado ya todo el trozo del huerto, lo hemos rastrillado y hace como 15 días ya hice la primera plantación de zanahorias, que están aquí enterradas así las 2 tiras. Voy a hacer la siembra cada 15 días más o menos para tener una cosecha escalonada. Voy a echar un poquito de compost que siempre ayuda. Ahora simplemente voy a hacer un mini surco, no muy profundo porque no necesitamos, las semillas de la zanahoria son pequeñitas y no necesitamos que estén demasiado enterradas. Hacemos una cosa que se me olvida comentar, entre surco y surco tiene que haber más o menos unos 20 centímetros para que haya espacio suficiente, corra el aire entre las zanahorias y se desarrollen bien grandes. Es importante marcar dónde tenéis enterradas las zanahorias, porque así también evitáis pisarlas y sabéis por dónde podéis continuar en la siguiente siembra escalonada. Ahora solo queda cubrirlas con un poquito de tierra, sin apretar mucho. ¡Uy! Que se nos vuela.
tenemos que mantener el semillero relativamente húmedo, que nunca se seque. Si se seca, las zanahorias no nacen. Ahora mismo veis que está la tierra bastante húmeda, no voy a regar, pero si le da después, más tarde el sol, tendré que humedecerlo un poco. Os iré haciendo algún vídeo para que veáis cómo van creciendo, y en la cajita de información os voy a dejar el link de las semillas de las zanahorias. Y nada más, hasta el siguiente vídeo.